confieso que cuanto más profundizo en el tema de la oración, más perdido me siento. Es algo raro porque por un lado estoy aprendiendo a confiar más en el Señor y voy descubriendo cosas, pero siguen habiendo muchísimos interrogantes acerca de qué significa esto de orar y qué significa esto de hablar con Dios. Y cuando parece que resuelves una pequeña duda sobre cómo orar, a la vez, no me preguntéis cómo, pero se abren 1000 interrogantes más que dejan el tema de la oración en el terreno del misterio y de lo desconocido, de tener que rendirte a saber que no vas a entenderlo todo. Hay muchos interrogantes que tengo sobre la oración. Algunos de ellos, por ejemplo, son: si Dios sabe lo que voy a pedir, ¿por qué debo pedirlo? ¿Debo sentirlo? ¿Por qué hay que orar todos los días? ¿Con cuánta fe debo orar? ¿Cómo sé que estoy orando con fe? ¿Cómo debo orar? ¿Es lícito orar por encontrar aparcamiento para el coche o reserva en el restaurante? Si 2 equipos de fútbol oran, ¿me entendéis, no? Si los 2 oran, ¿cuál gana? El que más entrena, ¿no? Probablemente, pero eso que ha pasado y ha ocurrido en mi vida, ¿habría ocurrido aunque no hubiese orado? ¿Qué he hecho o qué he dicho para que Dios sí me responda esta vez, pero no me responda aquella vez que oré sobre X tema? Y una de mis preguntas favoritas, y es de la que quiero hablar hoy: ¿y si estoy pidiendo mal? ¿Y si me estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí porque yo no estoy pidiendo correctamente? Resumiendo, ¿estoy pidiéndole al Señor lo que debo pedirle al Señor o no? Es una pregunta muy humana que aparece especialmente cuando estás pasando por épocas difíciles, épocas extremas incluso, os diría, cuando estás al límite, cuando parece que el cronómetro va en tu contra. Y en esos momentos tú no quieres malgastar la energía y no quieres malgastar los cartuchos. Tienes que orar por aquello que Dios quiere darte y no quieres perder tiempo, porque justo lo que no tienes en esta situación es tiempo. Bonnie y yo ahora mismo estamos con la duda de qué debemos pedirle al Señor en cuanto al trabajo. A Bonnie se le acaba el paro ya y estamos viendo qué tiene el Señor, qué tengo que pedir. Pero hay situaciones que son mucho más extremas que estas. ¿Qué debo hacer en esta situación tan complicada a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel matrimonial, a nivel económico, empresarial? No sé en qué punto pueden estar tus negocios o tu economía en este momento y sientes que tiene que haber una respuesta rápido y quieres dar con esa petición que debes pedir. Y aunque todos sabemos, al menos en la teoría, que cuando Dios nos dice no en la oración es por nuestro bien, puede ser algo muy agotador recibir esos nos una y otra vez. Incluso creo que afecta nuestra manera de orar o nuestra manera de ver a Dios. Dejamos de ver a Dios como un Padre bueno y empezamos a verlo como un Dios agarrado que no quiere darnos aquello que nosotros deseamos. Y tenemos que entender que muchas de nuestras frustraciones en la oración no se deben a que Dios no sea generoso, sino a que no pedimos lo que Dios quiere darnos generosamente. Nosotros estamos pensando en otra cosa. Y aún así, hay una buenísima noticia, y es que en medio de este gran interrogante de la oración hay un ancla a la que podemos aferrarnos y que nos anima a seguir hablando con Dios y buscando a Dios con confianza en nuestra oración. Y es una oración con la que nunca te equivocas. Es la oración que siempre va a obtener respuesta. Es la oración a la que Dios siempre dice sí. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada.
Santiago es muy enfático con estas palabras en cuanto a la oración o la petición y dice que si pedimos sabiduría, Dios se la va a dar a todos, abundantemente y sin reproche, indiscriminadamente. No importa quién le pida la sabiduría, le va a dar la sabiduría. Dios siempre dice sí a aquellos que les piden sabiduría. En medio de la crisis puede ser que esto te sepa un poco, que te sepa a poco. Es decir, cuando tú estás pasando por un momento muy difícil y necesitas urgencia para salir y solucionar, lo último que te apetece pedir a lo mejor es sabiduría. Preferirías que Dios te diese directamente una solución al problema que estás buscando. Pero me gustaría que lo pensásemos de otro modo, ¿vale? Me gustan mucho los juegos hipotéticos, así que vamos allá. Imagina que hay algo que cada vez que alguien te lo pida, sin importar quién sea, se lo tienes que dar. Podrás negarte al resto de cosas. Podrás negarte a compartir muchas cosas con esa persona. Pero siempre que te pida eso, se lo tendrás que dar. No se lo podrás negar a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus amigos. Siempre vas a tener que decir sí. Pero tú, como padre, como hermano y como amigo, tienes la capacidad de escoger qué es eso que siempre le vas a dar. ¿Cuál va a ser esa cosa que no le vas a negar a la gente cada vez que te la pida? Si tú de verdad amas a estas personas, probablemente descartarás regalarles caprichos constantemente o chucherías, que es lo que nos pedirían nuestros hijos una y otra vez, o montañas de dinero, que es lo que pediríamos nosotros, o resolver nuestros problemas una y otra vez. Porque sabes que entonces esa persona va a vivir engañada, va a vivir malcriada, va a vivir en una burbuja y en algún momento va a sufrir un daño que va a ser irreparable en su vida y no vas a poder hacer nada. Si les amas, más bien escogerías algo que les ayude a ser consciente de quiénes son, a ver sus capacidades, a ver sus límites, a ver sus virtudes, algo que les impulse a tomar buenas decisiones, algo que haga crecer aún más la relación que tienes con esa persona. Todos sabemos que malcriar a una persona es algo que puede estropear esa relación, aunque al principio a corto plazo parece que fortalece la relación, pero una y otra vez, con el paso del tiempo, se puede estropear. Sin embargo, creo que si les amamos, escogeríamos algo que fortaleciese cada vez más nuestra relación. El tipo de regalo que tú escojas para dar sin negarte nos va a contar mucho qué tipo de persona eres. No solamente nos va a hablar de las personas que te piden y qué es lo que hay en su corazón, sino de qué tipo de padre, hermano o amigo eres tú. Y cuando nosotros vemos que Dios nos da la sabiduría sin reproche, sin pensárselo, a todas las personas descubrimos qué tipo de padre es. Por lo que la respuesta generosa de Dios al darnos sabiduría, aunque pueda parecernos un poco dura o un poco lenta, o que necesite demasiada paciencia, en realidad tiene mucho sentido. Ahora, ¿cuál suele ser nuestra petición top 1, top 2 en los momentos difíciles? Y en esa petición top 1 ¿está la sabiduría? Y si está la sabiduría, en el mejor de los casos, ¿qué podemos hacer a nivel práctico para obtener esa sabiduría? Es muy fácil decirlo, pide la sabiduría, pero ¿qué podemos hacer a nivel práctico para que esa sabiduría se encarne en nosotros? Quiero compartir con vosotros 3 pasos sencillos, como casi siempre, y el sencillo va entrecomillado, ¿vale? El primero es: pide sabiduría. La propuesta de Santiago no es orar por una solución, sino orar por sabiduría para poder navegar la situación por la que está pasando. Y va a ser muy difícil que nosotros pidamos sabiduría si no somos conscientes de cuál es el valor que tiene la sabiduría. ¿Qué precio tiene? La sabiduría no es una colección de buenos refranes y consejos, no es únicamente conocimiento, no es una característica que te va a hacer parecer una persona más interesante delante de los demás. Bíblicamente, la sabiduría, entre otras cosas, es un atributo de Dios, algo que le pertenece a Él, que ha decidido compartir con nosotros. Es algo que tiene un valor incalculable y que no se lo quiere quedar Él. Quiere que forme parte de cada una de nuestras vidas. Quiero leeros este versículo en Proverbios para que entendamos el valor que tiene. Proverbios 3,
Versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Oramos por sabiduría porque tiene más valor que cualquier otra cosa que tú puedas pedir. Tiene más valor que el dinero que quieres o necesitas para solucionar el momento por el que estás pasando. Vale más que cualquier otro recurso. Dice el texto que vale más que cualquier otra cosa que tú puedas desear, incluyendo la solución de tu problema. Necesitamos esa sabiduría para hablar, para comprar, para vender, para confesar, para perdonar. Necesitamos sabiduría incluso para orar. Pedir sabiduría es la oración que va antes de la oración. Es la oración que te va a ayudar a alinearte en ese momento en el que vas a estar conversando con el Señor. La oración es el lugar en el que se acorta la distancia entre lo que crees que necesitas y lo que realmente necesitas. La oración es ese lugar en el que se acorta la distancia entre tus deseos y lo que Dios desea para tu vida. Y si tú quieres que la oración siga siendo ese espacio, necesitamos sabiduría. Necesitamos un tipo de conocimiento que no nos pertenece, que viene de parte de Dios, para poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. 1, pide sabiduría, vale más que cualquier otra cosa. 2, recibe sabiduría. Sé que esto puede sonar muy místico, ¿no? Esto de recibe sabiduría es Matrix, te clavan aquí ¿sabes? Y entonces recibes la sabiduría y a partir de ahí funcionas. Creo que hay algunas maneras en las que podemos recibir esa sabiduría. Por ejemplo, en la misma oración. ¿Cuántas veces hacemos silencio en la oración para escuchar lo que Dios quiere decirnos? Y no me refiero a escuchar una voz audible, sino esa voz que ya está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que a veces nos da instrucciones claras y a veces nos da intuiciones para saber por dónde movernos. Y si no encontramos esos momentos de silencio, ¿cómo vas a poder escuchar lo que Dios te dice? Podemos recibir esa sabiduría en la oración, podemos recibir esa sabiduría en comunidad. En Proverbios 11:4 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la comunidad, cuando nos escuchamos los unos a los otros. Pero para eso hay que bajar la cabeza. Hay que admitir que tu sabiduría no es suficiente. Te tienes que tragar esa frasecita de ¿qué me va a enseñar este a mí si está peor que yo? ¿Qué voy a aprender yo de esta persona? Hay un pasaje en Efesios que me parece muy potente. Dice, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este versículo es muy fuerte porque nos está recordando que hay una sabiduría espiritual, hay una sabiduría trascendental que trasciende más allá de esto que vemos aquí, que se expresa a otras potestades o principados. Y si ellos van a ver esa sabiduría por parte de la Iglesia, ¿cuánto más el hermano que tienes sentado a tu lado? ¿Cuánto más vas a poder aprender de la sabiduría de Dios a través de las personas que están acompañándote? Puedes recibir sabiduría a través de la oración, a través de la comunidad y sobre todo, os diría, una de las maneras más prácticas, a través de la palabra. ¿Cuántas veces nos habla la palabra de que ella es sabiduría para nosotros? Proverbios 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si le pedimos a Dios sabiduría en oración, pero no estamos leyendo la palabra, es como cuando le pedimos consejo a un amigo y cuando nuestro amigo abre la boca para decirnos algo, nosotros nos levantamos y nos vamos. Orar sin leer la palabra, en cierto sentido,
es dejar a Dios con la palabra en la boca. Es pedirle un consejo que en realidad no quieres escuchar. La sabiduría está disponible para todos en las Escrituras y cuando la leemos, la meditamos, la repetimos, la memorizamos, estamos dejando que esas palabras nos llenen de sabiduría y que apunten constantemente a la sabiduría, que nos apunten una y otra vez a Jesús, quien dice el libro de Colosenses que en Él está toda la riqueza de la sabiduría. Leer la Biblia es más que aprender la letra, leer la Biblia es conocer a Jesús, es conocer a la sabiduría. 1, pide sabiduría. 2, recibe sabiduría. 3, practica la sabiduría. Desde la perspectiva bíblica, la sabiduría, por un lado, es un atributo de Dios y, por otro lado, es una habilidad. En el libro de Éxodo, en un pasaje en el que además habla sobre el arte y sobre el Espíritu Santo, se dice que se le da la sabiduría a los artesanos. La sabiduría tiene que ver con la parte manual, la parte práctica del conocimiento que has obtenido. Por eso Jesús dice en el Sermón del Monte, capítulo 7, cuando dice que el hombre sabio es aquel que oye y hace, o sea, construye, es el que edifica su casa sobre la roca. No solamente es el que tiene la información, sino el que pone en práctica la información que ha recibido de parte de Dios. Y el mismo Santiago, un poquito más adelante, dice esto, capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si pides, recibirás sabiduría de parte de Dios, pero no va a ser tuya esa sabiduría hasta que la practiques. Es en la práctica donde realmente la posees. Si separamos el conocimiento de la práctica, será otra cosa. Serás una persona a lo mejor muy lista o con muy buenas ideas. Pero no será sabiduría. Si no se transforma, como dice Santiago, en buenos frutos, en frutos de amor hacia el prójimo y hacia Dios, no será sabiduría. Y esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que la sabiduría no es un beneficio personal. O mejor dicho, no es solamente un beneficio individual. Es un beneficio social y además es un beneficio hacia Dios. Quiero decir, cuando vivimos sabiamente glorificamos a Dios, adoramos a Dios. Somos un reflejo de Él. Cuando vivimos sabiamente, honramos al Señor, le damos fama, le damos a conocer. Pide sabiduría, recibe sabiduría, practica sabiduría. Ahora, pedir, recibir y practicar la sabiduría lleva implícito algo un poquito doloroso, un poquito bastante. Quiero leeros un pasaje, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, y os voy a pedir que lo leamos con mucha atención. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros presume de sabio según los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio para alcanzar así la verdadera sabiduría, porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios. Así lo dice la Escritura. Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y en otro lugar, el Señor sabe cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Todos aquí, sin excepción, somos sabios en nuestra propia sabiduría. Todos aquí hemos tenido una educación en diferentes temas en los que hemos aprendido a ser sabios según los criterios de este mundo. Tu manera de usar el dinero. Tu manera de usar el dinero es la sabiduría que has adquirido de tus padres o de tus amigos o de Yados o de cualquier otro influencer. Tu manera de hablar a las personas, tu manera de hacer negocios, de ser esposo o esposa, de ser alumno, tu manera de tomar decisiones. ¿Cuáles son los criterios que te llevan a tomar decisiones? ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Tu manera de escoger pareja, de tratar a tus padres. Respondemos
ante las decisiones con una sabiduría que hemos ido adquiriendo con el tiempo en esta tierra. Y lo que nos está diciendo este pasaje de Corintios es que tenemos que renunciar a esa sabiduría. Cuando dice que nos volvamos necios, que puede sonar un poco fuerte, no se refiere a que nos hagamos tontos o que nos hagamos los ingenuos y nos convirtamos en personas imprudentes, ¿no? Ahora renuncio a cualquier sabiduría y tiro para adelante como sea. Se refiere a que desconfiemos de nosotros mismos, que nos autoexaminemos y que dudemos de nuestra propia sabiduría. Porque hay otra sabiduría que Dios quiere darnos abundantemente. Y solamente está esperando a que le pidamos, recibamos y practiquemos esa sabiduría. El texto de hoy de Santiago nos invita a disfrutar con las manos abiertas de la generosidad de nuestro Señor, de las ganas que tiene Dios de compartir con nosotros la riqueza de su sabiduría. Para que en medio de la desesperación, en medio de esta situación límite por la que a lo mejor estás pasando, puedas pararte un momento y decir, vale, antes de pedir cualquier otra cosa, Señor, necesito que me des tu sabiduría. Y pedir esto con la tranquilidad de que tienes un Padre bueno que está deseando dártela.